Entonces, señores, hablemos de los palmeros y los acontecimientos. Para poderlos entender, hay que descomponerlos y verlos en el contexto en el que se producen. Porque ya es una historia bastante conocida, la que nos recrea el valor de estas personas que dieron sus vidas en aras de sus ideales, y eso siempre será y tiene que ser digno de respeto. Pero analicemos en el contexto en el que se produce este acontecimiento. Y el punto de partida tiene que ser la noche del 30 de mayo, cuando se ejecuta el plan de la burguesía que había crecido a la sombra del régimen de Trujillo, pues decidió desentenderse del obstáculo para su desarrollo pleno, y entonces entendían que había que salir de ese obstáculo, y ese obstáculo ya no era otro que el dictador. Entonces salen del dictador con la finalidad de asumir el control de la sociedad en todos los sentidos, en su dinámica económica, en su dinámica política y en su dinámica social. Entonces ya sabemos que esa noche acabó colocado en el baúl de un carro, pues el cadáver del hombre poderosísimo que nos gobernó con manos fuertes durante más de 30 años. Pero esa noche, quien muere es Trujillo. A quien mataron fue a Trujillo. A quien ajusticiaron fue a Trujillo. Ya hemos destacado en otras oportunidades que el trujillismo continuó gozando de buena salud y pudo decidir ampliamente las elecciones del año de 1962, y que ante la ausencia del liderazgo político que había heredado esa base política trujillista, ante la ausencia de ese liderazgo por los impedimentos que tenía, pues el electorado se decantó por un político desconocido, exponente de la izquierda democrática de América Latina, desconectado de la realidad social del país porque tenía más de 25 años fuera del país en el exilio, y desconocido para la inmensa mayoría de los que votaron por él. Entonces, sabemos que poco tiempo después, un presidente que ha sido escogido con una base política que no le correspondía, es decir, que no le era propia, y no creó la propia. Por el contrario, la pequeña que tenía la desarticuló. Entonces fue objeto de un golpe de Estado. ¿Qué pasó? ¿Y cómo llegamos con todo esto a los palmeros? Que ese golpe de Estado genera, digamos, uno de los primeros movimientos de guerrillas que se levantan en la República Dominicana. Manolo Tavares Justo, que para nada le interesaba la suerte de Juan Bosch, porque a la hora de la hora mandó a boicotear las elecciones, la denunció como una falsa, y a que la gente no perdiera su tiempo
en esas votaciones que terminó ganándola Juan Bosch. Pero una vez derrocado Juan Bosch, ve en los hechos la oportunidad de emular lo que ha ocurrido en Cuba en el 1959 y de convertirse entonces en el Fidel Castro dominicano. Y se levanta en armas, usando como pretexto el golpe de Estado, levantando la reivindicación de un gobierno con el que no había sido realmente solidario. Pero bueno, era una oportunidad política de emerger como el líder de la coyuntura, creando una situación revolucionaria que nos condujera a una situación similar a la que se produjo en Cuba. Ese movimiento sabemos que fracasó estrepitosamente y que estos guerrilleros fueron eliminados. Estos guerrilleros del año de 1963. Después entonces veremos lo que ocurre con los palmeros. Y estoy hablando de los movimientos, de las guerrillas articuladas, no de las otras expresiones que se daban, de los asaltos, de las cuestiones de los policías, de una serie de cuestiones, de las acciones terroristas aisladas, sino de las guerrillas. Entonces, de la guerrilla de Manolo, saltamos hacia la guerrilla de los comandos de la resistencia, hacia la guerrilla de los palmeros, que se da en un contexto que ya había variado y creo que ellos no lo tomaron en cuenta, que es realmente las circunstancias que pudieron haber propiciado el éxito de una aventura guerrillera en la República Dominicana habían desaparecido no en la República Dominicana, sino en América Latina. ¿Por qué? Porque la suerte de los palmeros y de cualquier movimiento guerrillero de esta naturaleza no se decidió en el año de 1972, el 12 de enero de 1972. La suerte de los palmeros ya estaba definida desde la crisis de los misiles en Cuba. Porque esa crisis de los misiles que se dio 10 años antes del movimiento de los palmeros, creó las condiciones para que un movimiento como el de los palmeros no tuviera ningún éxito. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Que quien podía auspiciar y mantener guerrillas ya no lo hacía y ya no le daba apoyo a eso, porque en el pacto que la Unión Soviética y la propia Cuba se ven en la obligación de llevar a cabo con los Estados Unidos a raíz de la crisis de los misiles, está el hecho de que Cuba se aparta de apoyar cualquier movimiento guerrillero en la región. Y sin apoyo de otro país, sin apoyo que esté detrás de ningún movimiento guerrillero, no hay guerrilla que pueda sustentarse en el tiempo. No hay guerrillas. Y si no hay otro gobierno, un gobierno que la está alentando, no hay guerrillas. Entonces, lo de los palmeros, que ya estaba en total contradicción con la coyuntura, porque ya no había la posibilidad de concitar el apoyo que fuera necesario como para tener éxito, no lo había en el plano internacional, pero tampoco en el plano local lo había, porque esa sociedad que reaccionó 2 años después del golpe de Estado y que reacciona no por el golpe de Estado, sino por otras circunstancias, entre ellas la agudización de los problemas económicos, que es cuando los problemas económicos se agudizan, que la gente se da cuenta que se dio un golpe de Estado. El golpe de Estado se dio en el 63 y la revuelta fue en el 65. La revuelta fue en el 65. Ustedes saben que es muy posterior, porque ya
no es producto propiamente del golpe de Estado, sino de las consecuencias económicas que ya le van recordando a la gente que hubo un acontecimiento que varió el curso de la historia, y entonces la gente ya se pone en la onda de la protesta por la cuestión del golpe de Estado. Pero la cuestión de la protesta del golpe de Estado no fue inmediata. Entonces, no hay las condiciones tampoco subjetivas ni objetivas en el plano local como para que una guerrilla se levante. Entonces, aquello fue un movimiento reconocido por su valor, pero absolutamente aislado. El país lamentó lo ocurrido. Los medios censuraron lo ocurrido. E incluso hasta se mofaron de lo ocurrido porque se persiguió a 5 guerrilleros con un despliegue de miles de soldados. Y entonces miles buscan a 3, o miles buscan a 4, o miles detrás de 4, etcétera. Y todo eso se manejó en ese sentido hasta en modo de burla. En modo de burla por el contraste. Porque ahí no se veía que realmente esa demostración de fuerza sobredimensionada frente a ese caso, lo que estaba era enviando un mensaje de la imposibilidad que tenía en el país de triunfar cualquier movimiento de esa naturaleza. Entonces, estos jóvenes, encabezados por Amaury Juste Duarte, un día como hoy, pues fueron acribillados. Ellos fueron ubicados en una casa donde se encontraban, aquí por la zona de Boca Chica, y después pues había una cueva cercana y ahí ellos fueron acribillados. Estos jóvenes, Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo, Ulises Cerón, Bienvenido Leal Parandi, y la persona que había alquilado la casa fue seguida desde el mes de diciembre, porque el vehículo de las personas que había alquilado la casa fue seguido de diciembre, y estos jóvenes fueron ubicados y fueron acribillados. Pero este hecho influyó en el que se produjo un año después, porque como el coronel Francisco Alberto Camaño se sentía moralmente comprometido con los palmeros y en el fondo se le atribuía cierta traición a los palmeros, etcétera, históricamente decidió inmolarse, y un año después de el acribillamiento de los palmeros, se presentó en un movimiento guerrillero en el país que corrió la misma suerte que el movimiento de los palmeros, porque ni estaba el apoyo internacional, porque Cuba ni apoyó a los palmeros, ni apoyó a Camaño, y el país estaba en otra cosa. Hay un contraste de un editorial de don Rafael Herrera cuando se produce el desembarco de Caracoles. La sociedad dominicana iniciaba la celebración del día de San Valentín. Ya la tradición de San Valentín empezaba entonces a sentirse en la sociedad dominicana. Era una sociedad que andaba en otra onda, muy alejada de la posibilidad de triunfo de estas aventuras idealizadas en los tiempos, en lo que se creía en la senda que terminó conduciendo a ninguna parte. En aquella utopía de una sociedad mejor, que vendría de un régimen socialista, de la
sociedad del proletariado, etcétera, donde lo único que se hizo fue esclavizar al proletariado. Esclavizarlo, quitarle sus reivindicaciones y lo que debió ser el régimen del proletariado terminó siendo el régimen de una burocracia dictatorial que desarticuló los sistemas de producción y eliminó todas las libertades. Y entonces terminó colapsando en un fracaso estrepitoso. Entonces, el valor de esta gente digno de respeto. La visión que lo llevó a eso totalmente, digamos, estaba desconectada de la realidad nacional e internacional del momento, porque no habían condiciones en la República Dominicana para el triunfo de ninguna aventura guerrillera. Y gracias a Dios que no lo había, porque este país le ha ido mucho mejor por los caminos que ha transitado, que habiéndose embarcado en una aventura que lo habría tenido congelado en el tiempo, como anda Cuba por ahí, congelada en el tiempo. Bueno, son las 7:18.